Tercer y último segmento de este Sobre Ciencia de hoy, y queremos dedicarlo, como hacemos habitualmente, a conversar sobre temas vinculados a la marcha de la pandemia, a la situación de Uruguay ante la COVID-19 y el nuevo coronavirus. Y hoy queremos conversar, y le agradecemos desde ya estos minutos, con la doctora Jacqueline Ponzo. La doctora es epidemióloga, además es especialista en medicina de familia y comunitaria. Doctora Ponzo, ¿cómo le va? Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, un gusto estar en este programa. El gusto es nuestro y los agradecidos también somos nosotros. Doctora Ponzo, mucho se ha dicho en estos meses sobre esa discusión en torno a movilidad, a los comportamientos, a cómo tanto las señales que venían desde el sistema político como a nuestros comportamientos individuales y la incidencia que tenía esto en la pandemia. Estos últimos días hemos visto cómo algunos de los números más preocupantes descendían y daban una cierta sensación de calma. ¿Cómo está evaluando usted este momento, esta coyuntura, sobre todo de esta última semana? Y bueno, por un lado, con expectativas de que se consolide la tendencia favorable con descenso de ingresos a CTI y también de muertes, pero sin la certeza suficiente aún, ¿no? Sabemos que la vacunación está avanzada ya, y particularmente en grupos de edad que tienen alta exposición y que acumulan casos más severos, pero al mismo tiempo hay elementos en este momento como es el aumento de la movilidad vinculada a la reinstalación de ciertas actividades y también la época del año, que pueden empeorar la situación. Y lo que hemos visto en otros países, que aún con mucho porcentaje de población vacunada se afecta todavía la gravedad colectiva, ¿no? En este escenario de elementos que tienen que ver con el retroceso o avance de la pandemia, hay que incorporar un nuevo invitado indeseado que tiene que ver con esta variante Delta, que si bien todavía aparentemente no ha llegado a las fronteras de Uruguay, parece ser una cuestión de poco tiempo. Brasil y Argentina ya han reportado casos. Así es. De todos modos, hay datos alentadores en relación a esto. Por un lado, la afectación de la población en contacto con esta variante se ha visto que aumenta, pero no es igual el aumento de las muertes en la población vacunada, lo cual de alguna forma nos encuentra mejor preparados que con la variante P1. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos instalada la vigilancia genómica. Nosotros terminamos el año 2020 y empezamos el 2021 sin tener la vigilancia genómica funcionando en tiempo real, y eso fue un déficit importante que ocasionó un avance, permitió, digamos, un avance rápido de P1, porque tardamos en detectar y en poder actuar en consecuencia, ¿no? En cambio ahora se están realizando los estudios, y eso advierte la importancia que tiene sostener la vigilancia epidemiológica en general, el monitoreo epidemiológico, y para este tipo de problemas la vigilancia genómica en tiempo real. Lo que queremos decir, al mismo tiempo que estamos diagnosticando los casos clínicos, que sobre esa misma muestra podamos identificar a los agentes y sus características génicas. Usted hablaba de varios elementos, uno de ellos tenía que ver con el momento estacional del año en el que estamos, la temporada de la estación más fría. El año pasado nos habíamos prevenido sobre la posible coincidencia de las enfermedades respiratorias propias del invierno y el coronavirus. Afortunadamente tuvimos poco coronavirus el año pasado, este año no es el caso, y la campaña antigripal viene avanzando, nunca es el 100% de la población. ¿Cómo visualizan ustedes el escenario para los próximos 2 o 3 meses desde esa mirada? En general, el periodo de invierno es un pico de enfermedades respiratorias y también de descompensación de enfermedades crónicas, cardiovasculares particularmente, que es una carga importante de enfermedad en nuestra población. En este momento nosotros tenemos elementos adversos
que tienen mucho que ver con el tiempo de evolución que lleva la pandemia, ¿no? La respuesta a la vacunación antigripal ha sido muy buena, las medidas higiénicas se han incrementado en general en la población, todo eso seguramente va a contribuir a reducir las infecciones virales. No obstante, las infecciones bacterianas, las descompensaciones de enfermedades crónicas, las vamos a seguir presenciando como es habitual en esta época del año y particularmente en la población mayor, y esto nos pone sobre aviso de la sobrecarga en el sistema de salud, que es algo de lo que últimamente en estos días no se habla tanto, pero que sigue presente. Realmente hay una saturación, no solamente en lo locativo, sino en la capacidad de contención de los problemas, también del hacerse cargo que le toca a cada equipo de salud, ¿verdad? Entonces, todo esto nos alerta que tenemos que seguir trabajando unidos como población, porque estas semanas, yo creo que todavía son semanas lo que nos queda de tiempo crítico, todavía son difíciles, pero creo que para primavera auguramos un momento de mayor salud colectiva. Finalmente, doctora Ponzo, y como experta también en medicina familiar y comunitaria, como decíamos en el arranque, ¿le parece adecuado el calendario de regreso a clases, teniendo en cuenta que tenemos las vacaciones de julio acá y bueno, tal vez a la vuelta ya estemos hablando de un regreso de liceos? Tenemos que ser bien cautelosos y ver la respuesta que tenemos, realmente lo que decíamos al inicio. Si se consolida esta tendencia al descenso de casos graves y muertes, a pesar de esta movilidad aumentada por este reinicio de clases ya la semana pasada, tenemos que mantener, ni hablar, y ser optimistas en seguir incorporando no solamente la actividad escolar, sino otras actividades que son muy importantes para la vida, todo lo que tiene que ver con la actividad artística, cultural. Pero por ahora tenemos que ser cautelosos y evaluar. Y en caso de ser necesario, tener la capacidad de replegarnos en el invierno, porque sería mucho más rentable que arriesgarnos a una aceleración del calendario que pueda ir de la mano de aceleración de casos y de gravedad. Doctora Jacqueline Ponzo, le agradecemos muchísimo estos minutos, esta conversación y bueno, seguiremos hablando, ojalá que con un escenario más alentador todavía en las próximas semanas. Ojalá. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, buenas noches. Y nosotros cerramos sobre ciencia y nos vamos con un mea culpa. La semana pasada nos fuimos con alguien que nos acompañó en el cierre y que nos va a volver a acompañar hoy y no les comentamos quién era, no les dimos los piques. Vamos a irnos con un TikTok, que era algo que no habíamos hecho, lo hicimos, insisto, lo mostramos la semana pasada. Juan Francisco Idiarte es estudiante de ciencias biológicas, pero además es un divulgador científico en esta plataforma que para muchos es un terreno inexplorado. Su usuario es IdiarteJM en TikTok y nos vamos con él, una muestra de cómo nos cuenta la ciencia usando las nuevas plataformas. Nosotros nos vemos la semana que viene. Seguramente nunca hayas escuchado hablar de la sensación de parestesia y estoy seguro que al menos una vez en tu vida te dio. O sea, la parestesia es esa sensación que vos estás tranqui y de repente tu cuerpo hace... Sí, es esa sensación que te da cuando se te duerme un brazo o un mano o un pie o lo que sea. Pero nunca se preguntaron tipo, qué loco, ¿por qué nos da como pinchazos cuando se nos duerme algo? Es como que te clavan miles de agujitas, pero obviamente no es eso y la razón está bastante copada. O sea, la parestesia se da cuando se aprieta un nervio de manera prolongada y se le interrumpe el flujo sanguíneo. Cuando esto pasa se genera un pequeño retardo en el envío de la información hacia el cerebro o los centros superiores y eso, cuando lo liberamos, es como que hace una explosión de información masiva. Cuando se libera la sangre, nuestro cerebro responde en 3 etapas que todo el mundo conocemos. Primero que nada se nos da como una sensación de cosquilleo, segundo que nada de adormecimiento, y tercero es cuando se acaba todo y empezamos a sentir como agujas o hormigas caminando. Resulta que el número de pinchazos y la intensidad es proporcional a la longitud del nervio, y esto va a ir disminuyendo conforme se restaure el flujo sanguíneo.